Buenas tardes ya con todos los asistentes de todas las partes donde estamos conectados a través del Senate. Empezamos a hablar ya del tema, digamos, no sé si central, pero digamos, de la etapificación del sarcoma, que es también, como vamos a ver en el desarrollo de esta ponencia, importantísimo porque vamos a reconocer cuándo estos están eh, listos para poder tomar decisiones de tipo quirúrgicas, del tipo de neoadjuvancia y medir el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces ya ustedes han tenido previamente el desarrollo de esto con el doctor Torres, que les ha hablado sobre la estadística, la epidemiología, el valor del examen diagnóstico y de todos los recursos que tenemos en la institución para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Solamente voy a hacer un repaso así breve de lo que ya se ha visto a modo de reforzar algunos conceptos. El sarcoma, como ustedes saben, es una patología muy maligna que se deriva del tejido conectivo y que cada vez está en aumento en la institución en relación a referencias a pacientes que vienen manejados de otras instituciones, pacientes de la misma capital que en nuestro caso la red Revaliati viene recibiéndolos y yo diría, no tengo acá la cifra, pero en un más del 50% vienen con un estadio 3 clínicamente definidos. ¿Ya? Este, el sarcoma, como ya dije, es un cáncer de naturaleza muy agresiva que la característica principal desde su punto de origen, que puede ser en el hueso, que puede ser a nivel de los linfáticos, el mismo músculo, los cartílagos, los nervios, las fascias, tiene un comportamiento agresivo local que puede mucho tiempo estar el paciente evidenciándolo, pero como no hay mucha sintomatología, se posterga la visita al médico y realmente es un reto para los que estamos inmersos en esta patología, dependiendo del estadiaje clínico, que hoy es el día que vamos a un poco hablar sobre esto, ver de qué manera podemos ayudar a estos pacientes para mejorar su sobrevida global y las recurrencias más prolongadas que podemos llevarlos a través de la cirugía. La embriología, como ya la han visto, va a significar, vamos a pasar rápido esto, en función al sitio de origen. El sitio de origen va a determinar el tipo de cirugía que vamos a realizar, previa evaluación, previa clasificación y previa etapificación. Tenemos que para esto tener un conocimiento bastante, minucioso de lo que son las estructuras anatómicas, los compartimentos a nivel de extremidades, que es la que más frecuentemente se ven afectadas, y de estas extremidades, las inferiores, y donde el tratamiento quirúrgico viene a ser el tratamiento pilar en este tipo de tumores. ¿Y por qué digo este repaso anatómico antes de una cirugía, la planificación de la cirugía? Porque son tumores que por las dimensiones pasan los 5 centímetros y cuando hablamos de esto en extremidades, ya sea proximales o distales, están comprometiendo nervios y vasos. Entonces la pregunta es, ¿no? Si nosotros hacemos una cirugía radical, ¿vamos a tener un miembro o una extremidad funcional? Probablemente no la tengamos, ¿no? Entonces vendría la otra pregunta, ¿qué tipo de cirugía le voy a realizar? Si hablamos de ser radicales en este cáncer que es tan agresivo, vendría a ser la amputación. Pero amputar a un paciente de 23 años, de 30 años, de 55 años, donde económicamente, socialmente son activos, entonces es una situación que nos lleva muchas veces a plantear otro tipo de tratamientos y estrategias. Solamente esto para poder revisar, ¿no?, un poco de anatomía. Tenemos que tener en cuenta muy bien los sitios de inserción, los sitios, la funcionalidad de la extremidad, los vasos que por ahí son importantes, porque yo puedo hacer una reacción muy bonita, me llevo el vaso y toda la extremidad distal empieza a necrosarse en los siguientes días postquirúrgicos. El uso de los exámenes van a ser importantes aquí para poder determinar el compromiso vascular. Y como en toda cirugía oncológica necesitamos ver realmente la parte funcional sin dejar de pensar en lo radical que debemos hacer para ese tipo de patologías.
Igual, las diapositivas quedarán para ustedes. Por ejemplo, tenemos una tumoración a nivel de antebrazo, ¿no? Y donde está comprometiendo los planos profundos, que de por sí es un factor, entra a lo que es el factor pronóstico predictivo, en este caso negativo, si es profundo, donde tendríamos que llevarnos pues las arterias radial, cubital o mediana. Va a depender de, del tipo de paciente, del tipo de resección que voy a realizar y si es necesario hacer bypasses vasculares que me permitan tener la mano en su porción distal funcional. Poder ofrecer tal vez neoadyuvancia como radioterapia, pero va a depender nuevamente del tipo histológico, que ya lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, solamente para poder redondear la idea, a nivel extremidades necesitamos saber tener bien claros los compartimentos, porque la cirugía es compartimental. Tenemos que hacer cirugías que si se encuentran a nivel de un determinado músculo, los músculos próximos que se encuentran alrededor del compartimento tienen que ser resecados. Sin descuidar, como repito nuevamente, todo el lecho vascular, ¿no? Igual aquí, vamos a pasarlo rápidamente. Toda la anatomía es importante en este caso y no hay que descuidar también de una parte anatómica importante donde se presentan ese tipo de sarcomas, que es el retroperitoneo. El retroperitoneo no está definido a nivel anatómico. Tomamos un ejemplo que es el espacio, los espacios posrenales y el renal propiamente dicho, para más o menos tener una idea de lo que puede ser el retroperitoneo. Pero esto es esquemático. No hay el compartimento es más que la zona renal. Es una referencia porque hablar de sarcomas en el retroperitoneo cambia un poco la conducta quirúrgica en relación a sarcomas de extremidades y de tronco. Aquí están más o menos los límites anatómicos. En relación a la epidemiología, ¿dónde encontramos más tumores retroperitoneales? Los sarcomas, perdón, a nivel retroperitoneal o extremidades, ¿no? Lo mandatorio aquí es hacer, dependiendo del grado del tumor, del tamaño del tumor. Tenemos muchas tumoraciones a nivel retroperitoneal que no necesariamente son sarcomas. Por lo tanto, el diagnóstico y la estadística estas van generalmente después de la cirugía, con una revisión patológica, dicho sea de paso, por un equipo, un anatomopatólogo con experiencia en este tipo de tumores. Entonces le encabezan los tumores, los sarcomas a nivel de extremidades, especialmente extremidad inferior, y luego vendrían los retroperitoneales. Un poco la estadística, estamos hablando de un país con una población muy grande. En el 2017 la incidencia ha sido muy alta, donde las muertes están casi por la mitad, porque son tumores que, si bien es cierto, tienen un comportamiento lento, pero cuando estos llegan a hacer metástasis, ya a nivel hepático, pulmonar, ¿no? La posibilidad de un tratamiento, como en otro tipo de cánceres, no es tan, digamos, positiva. En el muslo se ha identificado la gran cantidad de pacientes en este trabajo que se hace en un hospital grande de los Estados Unidos, ¿no? Y ese reflejo, ¿no?, de la estadística mundial. Pacientes que vienen teniendo la predisposición biológica de este tumor en ubicarse en zonas proximales, ¿no?, que lo hacen de por sí de mal pronóstico. Nosotros tenemos una clasificación donde diferenciamos lo benigno y lo maligno. Según la OMS, tenemos tres tipos de tumores: los benignos, los intermedios y los malignos, ¿no? Aquí los separa solo en dos. La importancia lógico, como repito, va a determinar el tipo y el pronóstico, el tipo de cirugía y el pronóstico de la misma. Hay translocaciones últimamente que se han encontrado a nivel molecular, donde los sarcomas van a tener un comportamiento
diferenciado dentro de los mismos sarcomas, y van a producir recurrencias más tempranas, más precoces. La sobrevida, el intervalo de sobrevida va a ser mucho más corto, y ante una recurrencia definitivamente vamos a tener que evaluar la posibilidad grande de encontrar una metástasis. Y tenemos listado en la tabla celeste, donde tenemos algunos tipos de tumores tipo sarcoma. Son muchos, y yo les comento de que cada uno, a diferencia de otro tipo de cánceres, tiene un manejo diferente. El hecho de manejar sarcomas ya lo hace de por sí ya una entidad muy compleja debido al tipo histológico, y tenemos que hacer una especie de juego en relación a la histología, a la biología propia del tumor. Algunos responden a neoadjuvancia, algunos no responden a neoadjuvancia. Los que no responden a neoadjuvancia tenemos que saber cuáles son, reconocerlos e iniciar inmediatamente una cirugía. Algunos tumores pueden sí responder a neoadjuvancia, entonces tendríamos que identificarlos y empezar con neoadjuvancia para poder ofrecer a ese paciente una sobrevida global más puntual, para lo cual nosotros tenemos que identificarlos, y la única forma de identificarlos previo a iniciar cualquier tipo de tratamiento es una biopsia. Los grados, de acuerdo a esta clasificación, son muy importantes. Aquí estamos a lo que venía diciendo la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos 3 grados, como en todo cáncer, ¿no? Los tipos histológicos van a determinar el grado tumoral, y ya están, como les digo, enumerados, enlistados, cuáles son los que van a responder mejor a una cirugía y cuáles son los que van a responder mejor capaz a una neoadjuvancia. Por ejemplo, los grado 1 tendremos que aprovecharlos para poder plantear de inicio una cirugía radical. Pero si yo tengo en mi patología un tipo histológico con un grado tumoral grado 3, definitivamente tiene que ir a neoadjuvancia. Y si encuentro un grado 2, voy a tener que evaluar la ubicación del tumor, la edad del paciente, y si es que es un paciente que tiene ya una patología o una cirugía y vuelve a ser una recurrencia, podría ofrecerle también neoadjuvancia. O sea, realmente la variedad de histología nos permite un poco, como que no es el término, pero jugar con todas las herramientas que conocemos. Si tenemos un paciente con un sarcoma alveolar, yo tendría que estar pensando en darle quimio-radio, dependiendo, como repito, la ubicación, entendiendo que estas dos opciones van a poder jugarme también un factor en cirugía un poco adverso, porque ustedes saben que la radioterapia y la quimioterapia van a cambiar la estructura, van a ser pacientes que van a sangrar, vamos a encontrar estructuras más rígidas, más fibróticas. La herida de por sí va a tardar mucho en consolidarse, pero tenemos la ventaja de que la neoadjuvancia va a permitir el control local y evitar y prolongar la posibilidad de que haga metástasis. En el caso de sarcomas sinoviales también, ¿no? El otro extremo, digamos, más, por así decirlo, que nos permita poder iniciar con cirugía, son los liposarcomas bien diferenciados, los liposarcomas mixoides, ¿no? Los epitelioides, etcétera, etcétera, que lo tienen aquí en la tabla. Entonces, tenemos a nivel histológico puntualmente la diferenciación, que nos va a determinar el grado de compromiso y severidad que va a presentarnos esta tumoración, la necrosis también, la cuenta mitótica. Todo esto, estos 3 aspectos nos hacen nos dan una puntuación para ver el grado 1, 2 o 3. Entonces, el valor pronóstico predictivo de este tipo de tumores va a estar en función de 3 aspectos, ¿no? Uno es el tamaño de la tumoración, según la última JCC de la 8ª edición. Hablan de un factor importante, que es el tamaño del tumor, más de 8 centímetros. Segundo, que también es muy importante, es la profundidad. Y tercero, lo que están en pantalla viendo, ¿no? Que es el grado tumoral. Si nosotros vemos las curvas, encontramos que el que menos, por supuesto, probabilidad de beneficio ante una cirugía o una modalidad de tratamiento es el grado 3, ¿no? A diferencia del grado 2, que tiene una mayor sobrevida.
La etiología está dada, como en todo cáncer, en función de la genética, factores ambientales, factores cromosomales, la radiación y algún tipo de virus. En relación a la radioterapia, la radiación, pacientes que vienen recibiendo radioterapia por una enfermedad X, maligna o benigna, pacientes que han sido diagnosticados con diagnóstico de sarcomas y que vienen recibiendo o hayan recibido radioterapia. Y el campo de irradiación, ¿no?, es donde probablemente encontremos algunos tipos de sarcomas radioinducidos, ¿no? Los sinoviales, ¿no? Hay varios tipos de sarcomas que van a presentarse en algún momento de la vida. ¿Okay? Los sarcomas se presentan, hay una latencia aproximadamente de 3 años, pueden tener otros una presentación muy precoz también, se ha visto. Los factores infecciosos por VIH, herpes virus, Epstein-Barr, ¿no?, los sarcomas de Kaposi mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la presentación clínica, hemos visto pacientes con ese tipo de tumores con esas dimensiones. Entonces aquí las cirugías, primero tiene que ser bien evaluado, una biopsia previa, edad del paciente, ubicación del tumor, las posibilidades que tenemos de poder darle un tratamiento multimodal, pacientes que tienen comorbilidades, que vaya a ser tal vez más dificultoso la evolución misma del postquirúrgico, etcétera, etcétera. En el retroperitoneo ni hablar, ¿no? Digamos, pacientes que vienen ya con cuadros de obstrucción intestinal, pacientes que vienen con un cuadro avanzado, con una necrosis donde se ulcera, internamente puede ser sangrado o simplemente ya entramos a simplemente a ver signos de sarcomatosis, ¿no?, en pacientes con un cuadro clínico muy avanzado. Entonces ya creo que ustedes han revisado también esto de la presentación, ¿no? Hay criterios que por consenso ya se han determinado, los tumores de más de 5 centímetros, el aumento progresivo, ¿no?, las masas tumorales que se van a palpar, ¿no?, desde la parte externa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una buena historia clínica, hacer una buena exploración. Si contamos con imágenes, también, si tenemos algún tipo de duda, inmediatamente referirlos. Una de las cosas que recomendamos es que ante la sospecha y escasez de un examen para, en el caso de sarcomas, que es mandatoria una tomografía, y si no hay, yo creo que la referencia oportuna va a ser de mucha importancia en este tipo de pacientes. Los métodos de imágenes, entonces, importantes, la tomografía, la resonancia, los rayos X no van a servir mucho, y posteriormente la biopsia. Ya entendemos ahora por qué es importante la biopsia en este tipo de tumores con una gran variedad histológica que van a determinar el pronóstico del paciente dependiendo del tipo de la biología propia del tumor, el tipo histológico. Son más de 160 tipos histológicos. Una radiografía de tórax, ¿por qué? Porque un lugar de preferencia para la metástasis es básicamente en el tórax, ¿no?, en caso de los sarcomas. La TAC abdominopélvica, la resonancia magnética y algunas imágenes, si es que vemos compromiso a nivel sistema nervioso central, van a ser importantes para determinar algún tipo de tumor. Es más que seguro encontrar un liposarcoma a nivel abdominal pélvico que encontrarlo a nivel de sistema nervioso central, ¿no? Entonces ya sabemos, dependiendo de la sospecha, cuál puede ser la posibilidad histológica. Nosotros tenemos una gran ayuda a través de las imágenes. La pregunta que siempre se han hecho, ¿no? Hacemos biopsias retroperitoneales cuando tenemos ese tipo de dudas, si no saber si es un linfoma, si es un tumor del mesénquima o un tumor quístico benigno, ¿no?, o un sarcoma mismo. Entonces, la ventaja de tener una tomografía, que creo que sí tenemos en la institución acceso a esta, va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque muchos tumores se pueden diagnosticar con imágenes.
Porque a la respuesta a la pregunta que por ahí siempre se han hecho, si se pueden biopsiar, la respuesta es no, no deben de biopsiarse. Los sarcomas del retroperitoneo son altamente recurrentes, ¿ya? Entonces lo mejor posible es no biopsiarlos. El diagnóstico lo podemos hallar por imágenes. Alta posibilidad de que sean malignos, sean sarcomas, por imágenes. Yo diría que un 80% no nos va a dar el diagnóstico, va a ser por imágenes, pero no vamos a tener el tipo histológico, no vamos a tener el grado tumoral. ¿Nos podemos aproximar a un grado, a la evolución de un grado tumoral? Sí, también, si hay necrosis. Hay cambios a nivel de toda la zona tumoral, ¿no? De degeneración, ¿no? Producción de moco, ¿no? Y de necrosis, lo vamos a ver en las imágenes y nos va a permitir planificar qué tipo de cirugía le vamos a realizar al paciente. Ahora, si es un tumor avanzado, vamos a tener que tal vez hacerles una biopsia, porque esto generalmente se pegan a la parte de abdomen, y si es palpable le hacemos una TrueCut y tenemos el diagnóstico histológico, generalmente en pacientes de un cuadro clínico avanzado con un grado de obstrucción, etcétera, etcétera. Entonces las biopsias que podemos emplear son las aspiración por hoja fina y las TrueCut. La sensibilidad de TrueCut es mucho mejor que las BAF. Hay una sensibilidad alta y una especificidad también alta, ¿no? Lo importante es que los cilindros que se cojan a nivel de la TrueCut sean buenos y lo mejor sean con guía ecográfica. Y en el caso de ser del retroperitoneo, con guía tomográfica, en algunos casos muy excepcionales. Las biopsias tienen que ser como en la imagen, no tienen que hacerse en ese sentido. Recomendamos hacerlas siempre en sentido longitudinal, no transversal, por varias razones, ¿no? Por el mejor cierre, menor diseminación, ¿no? El campo de la radioterapia va a llegar en mejores condiciones y la contaminación de la zona también por la extracción del tumor va a ser mucha más segura. Ahí vemos en la imagen un liposarcoma, ¿no? de muslo. Tomografías, tenemos ventajas y desventajas, ¿no? Están las ventajas y desventajas. Las redes también. Ambas las tenemos que usar, sí, podemos usarlas. Las revisan ahí las ventajas y desventajas. El PET-CT, muy importante también. Un estudio muy costoso, pero necesario en algunos casos, ¿no? El PET-CT, como siempre lo he dicho, en tumores de partes blandas y de piel, no mide la micrometástasis. Entonces, solamente va a permitir diagnóstico, ubicación de un primario no conocido y, más importante, es la evolución de la enfermedad luego de una cirugía, evaluación y seguimiento de la enfermedad. La estadificación, ya para terminar, como les venía diciendo a inicios, nos va a dar un valor, digamos, predictivo. Nos va a permitir mejorar las estadísticas institucionales y, importante, la planificación de nuestra cirugía. Por supuesto, hablamos de una tapificación del cáncer, en este caso puntualmente el sarcoma, donde la intervención multidisciplinaria es lo que va a llevarnos a nuestros pacientes a poder decir, este paciente puede ser manejado de acuerdo a los estándares internacionales, con una adyuvancia, cirugía, radioterapia o cirugía, quimio, radio, ¿no? Va a depender, como repito, del compromiso y del tipo histológico. ¿Ya? La última publicación de la JCC no generó muchos cambios a nivel de la clasificación del TNM. ¿Ya? Igual estamos frente a lo que ya hablamos. El factor pronóstico predictivo se fundamenta en el tamaño del tumor, que lo hace como ustedes ven en estas tablas, ¿no? El tamaño del tumor va a disminuir la posibilidad de que este paciente tenga una buena evolución. La sobrevida disminuye, cae. Las zonas de diferenciación, o sea, el grado tumoral también
¿no? Como ven en esta tabla, el tamaño del tumor repercute digamos, en la sobrevida del paciente, ¿no? Pacientes que tienen tumores bien grandes, que generalmente es lo que observamos, con un grado de necrosis tumoral G3, ¿no? Ubicadas en zonas proximales al eje, van a tener un pronóstico no tan bueno. ¿Okay? Pasamos esto. Bueno, lo que les comento, o sea, los cambios que se han dado a nivel de la JCC, la última edición, van a variar en función de los tamaños. Ya no se habla de una tumoración profunda ni superficial, y esto es en relación a todos los componentes comprometidos, ¿no? Ya sea cabeza, cuello, extremidades, tronco y el retroperitoneo también. Entonces, en cabeza y cuello, ¿no? El TNM, extremidades, por ejemplo aquí un paciente con un T1, tumor de menos de 5 centímetros, vamos a ver en la siguiente reunión en función al tamaño tumoral, vamos a darle más margen, menos margen, una resección intralesional, marginal o una amplia, va a depender del grado tumoral, va a depender del tamaño tumoral, va a depender de la ubicación del tumor, ¿no? Son preguntas que las vamos a ver luego en la siguiente reunión. El grado histológico va a marcar el tipo de cirugía que voy a realizar, si estamos frente a un G1, un G2, un G3. ¿Okay? Si tenemos compromiso ganglionar, le damos primero adyuvancia, ¿no? Entonces, el TNM me va a permitir a mí estadificar al paciente. Si tengo un paciente con un estadio clínico 1A, 1B, clínico 2, son puramente quirúrgicos. Si tengo un paciente con estadio 3A, 3B, son candidatos a neoadyuvancia. Si tengo un paciente con estadio clínico 4, ¿ya? Que ya hay un compromiso a nivel a distancia, valdrá la pena realizarles. Son unas situaciones que tienen que ser evaluadas, porque como hemos visto en una imagen, un paciente que tiene ya una tumoración grande a nivel del muslo o axila o en la zona dorsal, donde ya está a milímetros de ulcerarse y empezar a tener un sangrado que es difícil de contenerlo, o hacer una sepsis generalizada que le va a llevar a la muerte. Entonces es importante evaluar, ¿no? Entonces podríamos nosotros tomar en cuenta esos aspectos para manejar un paciente en un estadio clínico 4. Los retroperitoneales, igual, ¿no? Tenemos dimensiones, vamos a tener también un compromiso patológico para saber la histología. Ya les dije, a través de las imágenes podríamos nosotros reconocer si estamos frente a un G1, G2, G3. Ya les hablaré un poco más adelante cómo operar un paciente con un grado tumoral G1 o un G3. La sobrevida va a impactar en función al G. La resección va a ser amplia o marginal. Si hacemos una compartimentectomía retroperitoneal, nos va a llevar a una sobrevida mayor del paciente, o simplemente una cirugía marginal va a llevarnos a una sobrevida menor. Todo eso va a depender del grado tumoral. Ya los estudios han demostrado, solo para adelantarles, que si yo hago una compartimentectomía retroperitoneal en un G3, la sobrevida global del paciente va a ser tan igual como hacerle una resección amplia o marginal en un G1. ¿No? Todo va a depender del grado tumoral. Hay sarcomas viscerales que también tienen su clasificación por el TNM. Ok, este es un poquito los factores pronósticos que ya les he mencionado, que son el sitio, la edad del paciente, el tamaño tumoral, el margen de resección. Esto es, por ejemplo, el sitio, bueno, es es lo que se puede presentar en el paciente, ¿no? La edad también. El tamaño es una evolución propia de la enfermedad que va a ir creciendo, comprometiendo más los planos profundos. El margen de resección es lo único que nosotros podríamos tener la capacidad de manejo por nuestra cirugía. ¿Ok? Estos márgenes de resección tienen que estar
en función a lo que les hablé, ¿no? O sea, los márgenes de seguridad, los márgenes de recesión tienen que darse sí o sí, hayan elementos neurovasculares, pero podríamos también dejar a un paciente con una extremidad sin función, o sea, valdría la pena, tendríamos que realizarle neoadyuvancia o directamente vamos a la amputación. Pero el margen de recesión constituye un factor pronóstico para pacientes que puedan tener un manejo, digamos, multidisciplinario, pero repito, o sea, el margen de recesión va a ser lo que va a determinar realmente un buen control local de la enfermedad y evitar metástasis. Y si no hago un buen margen de recesión, podría estar cometiendo, ¿no? O sea, dando la posibilidad de que este paciente pueda tener una recurrencia, una recaída pronta y con posibilidades de metástasis en la recaída. Tenemos los marcadores moleculares para saber el tipo a qué nos enfrentamos. La metástasis, como ya digo, ya ante una metástasis, evaluar bien, conversar con el equipo si valdría la pena ir a tratamiento sistémico, darle primero el chance de la cirugía, hacer resección de la metástasis si es única. Bueno, son casos que se tendrían que evaluar. La metástasis hoy en día ya considerada como metástasis con el compromiso ganglionar también, ¿no? Segundo factor donde el cirujano tiene la posibilidad a manejar el pronóstico, si se opera o no se opera, si es una disección ganglionar o no. El grado tumoral, que es propiamente el tumor, que eso lo vemos a través de la biopsia. La histología, que ya les comenté, cumple una función importante en relación al pronóstico. Los pronósticos, solamente para mencionar, es el sarcoma sinovial como ejemplo, de alto riesgo o bajo riesgo. Todo lo que es bajo riesgo va en función a la edad, al tamaño y al tipo histológico. La sobrevida, por lo tanto, va a ser mayor. Uno de alto riesgo, ¿no? La edad por encima de 25 años, en este caso, el tamaño más de 5 centímetros, y la histología, ¿no? Lo que son G3 generalmente no va muy bien. La sobrevida, por lo tanto, cae en este caso un 18%, ¿no? Muy bien. Creo que eso es todo lo que corresponde a la parte importante, que es la clasificación, etapificación, para medir el pronóstico, saber cuál es el esquema de tratamiento del paciente. Y más adelante en la clase siguiente vamos a centrarnos en el tipo de cirugía y la modalidad de tratamiento que existe con los sarcomas de tejidos blandos.